gracias por la presentación, gracias a todos por asistir, que la verdad que es un gustazo compartir estas cositas. Y nada, vamos a empezar con una breve introducción, ¿vale? El Observatorio del Faro lo hemos, como dijo ya José Manuel, lo llevamos haciendo pues 2 años. El primer año, el 2023, fue pues de manera voluntaria todo lo que pudimos hacer. Ahora veremos unos breves datos también. Y el 24 ya pudimos dedicarle tiempo a darle forma al proyecto y es sobre todo lo que vamos a presentar hoy, ¿vale? La charla basa principalmente sobre los datos del 2024, que ha sido el primer año ya más serio de proyecto, ¿vale? Nada, vamos a hacer una breve introducción, así un poco más general, tanto para la gente que no esté tan familiarizada con el mundo de las aves marinas y sus migraciones, como para todos los demás, porque al final, a pesar de que muchos de nosotros nos dediquemos al mundillo o nos gusten las aves marinas siempre son un poquito, no sé si decir místicas o cómo nombrarlas, se mueven mucho tiempo en alta mar, con lo cual es difícil acceder a ellas, verlas. Luego entran a tierra por la noche o crían en zonas inaccesibles, con lo cual, pues, conocer la vida de estas aves es difícil, pero a la vez inspira y motiva mucho también, ¿no? Y bueno, eso, lo que nos vamos a centrar hoy principalmente, pues la migración de las aves marinas, ¿vale? Será una charla muy visual, esperemos que sea amena, que no se alargue, para que tengan tiempo también de preguntar todo lo que necesiten, ¿vale? Bueno, nada, comenzamos hablando un poquito de las autopistas, digamos, de la migración de las aves marinas, que es algo que ya más o menos se venía conociendo, pero que en los últimos años, con los diferentes estudios que hay mediante tracking, bien sea por GPS, geolocalizadores, etcétera, que son mecanismos que la tecnología ahora está permitiendo introducir en las aves y conocer un mundo que antes costaba mucho más, pues está determinando o definiendo este tipo de autopistas, dentro de las cuales, pues, por suerte, una de ellas la tenemos en el Atlántico y, y nos pasa por Canarias, ¿vale? Acercando ya un poquito más el zoom al Atlántico, que es lo que nos atañe hoy, pues vemos la autopista del Atlántico y cómo situar Canarias y, por ejemplo, en este caso, pues se visualiza muy bien las migraciones que realizan el págalo polar y el charrán ártico, ¿vale? Que son dos de las especies, pues, de tantas que hacen unas grandes migraciones a través del Atlántico. Y bueno, estos son bichos marcados mediante tracking concretamente, pero hay muchos estudios que vienen a definir lo mismo, ¿no? Como pueden ver, es una migración en 8, es una migración bastante bien definida ya con el tiempo y que la realizan así muchas especies, razón de la cual es pues el hecho de que los vientos anticiclónicos giran en forma horaria en el hemisferio norte y de forma antihoraria en el hemisferio sur, ¿vale? Y bueno, pues las aves marinas son como veleros, son especies que están súper adaptadas a migrar sobre el mar y a utilizar el viento para moverse con una facilidad impresionante y saber aprovechar muy bien esos vientos, ¿no? Y como bien saben, pues los vientos alisios son esos vientos que nos tocan tanto y que nos condicionan tanto para muchísimas cosas en Canarias y entre otras, pues son vientos que aprovechan las aves marinas y nos pasan por aquí, ¿vale? Estos son más ejemplos de la migración de aves marinas, que es una cosa que ya antes de que nos pusiéramos en serio con el faro, pues vas viendo publicaciones, ¿no? Y ves que hay un montón de especies, pues que en esos estudios de tracking pasan por Canarias, ¿no? Pero luego la bibliografía que tenemos nosotros en Canarias, pues no casaba muy bien con estos datos. Pues, en fin, aquí, por ejemplo, tenemos a la izquierda la migración del págalo rabero, bueno, de algunos ejemplares marcados, ¿vale? Pero bichos que vienen de Groenlandia.
bajan a lo que viene siendo el mar de los Sargazos o, bueno, en fin, una zona así como muy que parece estar, que parece ser una zona muy rica de alimentación en la cual se concentran muchísimas aves, tanto en el periodo posnupcial previo a la migración, como para las aves del hemisferio sur que están invernando en el hemisferio norte, ¿vale? Y de ahí parten muchísimas aves ya a lo que viene siendo la migración como tal, ¿no? A partir de ahí cogen los vientos del anticiclón de las Azores y pues muchos de ellos se acercan a Canarias. El, en el gráfico perdón, el mapita del medio tenemos el paíño de Lich, más de lo mismo, ¿vale? Muchos de esos bichos pasando por Canarias y la costa oeste africana. Y la pardela pichoneta, ¿vale? Por último, en la derecha. De nuevo, con muchos ejemplares que realizan esa migración en forma horaria en el Atlántico Norte y que, bueno, y que en este caso cruzan por la costa de Brasil y bajan hasta Uruguay, Argentina, por ahí, que es su zona de invernada. Juanjo, te dejo la palabra un momento por si se me queda algo atrás, para pasar ya a lo que es el faro en concreto. Hombre, yo simplemente añadir eso, que a pesar de que las publicaciones recientes, centradas principalmente en el estudio de tracking, indicaban la presencia de estas especies en las aguas de Canarias y la importancia que podía tener el archipiélago para ellas, la información de observaciones y la bibliografía local, pues no había prácticamente nada, ¿no? Probablemente sea porque no le habíamos dedicado el tiempo suficiente a mirar al mar, ¿no? Y en el momento que nos lo planteamos, pues empiezan a salir las Recording que is vas a on. comentar tú ahora, ¿no? Y que bueno, que es un Exacto. fenómeno global, ¿no? Que viene a posicionar al archipiélago dentro de las grandes rutas migratorias, que lo hemos hablado varias veces, que en las islas, un lugar donde se pudiera ver migración activa de cualquier grupo de aves, pues hasta este momento no se conocía. Y bueno, y tú ahora vas a mostrar los datos que vienen un poco a corroborar esta opinión, ¿no? O a reforzar esta opinión. Tal cual. Sí, lo he dejado así un poco en el aire que ahora vamos concretando. Gracias. Bueno, eso, ya concretando más en el área de estudio, ¿vale? El estudio se realiza mediante observación directa desde el faro de Buenavista, ¿vale? Que es el faro que estamos viendo en pantalla ahora mismo. El faro no está exactamente en la punta en sí mismo, de esa zona de la isla, que sería la punta de Casado, sino que está un pelín más al oeste y un poquito más retirado al suroeste. Muy poco, pero bueno. Eh, Eso conlleva varias ventajas de cara a hacer el seguimiento, ¿vale? Por un lado, tiene más altura que la punta de Casado, que es la punta por donde realmente las aves más se acercan a tierra. Y esto nos permite pues tener más visual a lo lejos, porque si estás desde costa muy, muy pegado al mar, pues las olas están continuamente tapándote la visión a lo lejos. Con lo cual te dificultan mucho tanto el conteo como la identificación de especies. Y luego, por otro lado, otra característica que hemos descubierto haciendo el estudio es que realmente en el faro ya las aves van un poco más retiradas de la costa, no pasan tan cerca, porque en la punta de Casado hay bichos que pasan rozando la baja y luego hacia alta mar, pues hasta donde el telescopio te permite ver y identificar el día en concreto, según las condiciones de visión que tengas ese día, ¿no? Sin embargo, en la zona del faro ya las aves pasan un poco más retiradas, pero eso implica que el campo de visión del telescopio, que de por sí no es tan grande, ya aúna casi todo el paso migratorio. Es decir, si tienes los bichos pasando desde muy cerca de costa hasta muy lejos sobre el cielo, que además hay muchas aves que pasan altas, pues necesitas muchos campos de visión de telescopios o mucha gente mirando simultáneamente para poder monitorizar todo ese paso. De esta manera, aunque es verdad que vemos un poco más lejos, nos permite con 2 personas cubrir bien todo lo que es la banda a través de la cual están pasando los bichos. Entonces, bueno, como decía aquí, la punta de Casado es esta en concreto, ¿vale?
y el faro de Buenavista pues se sitúa aquí, en este vértice del triángulo, y esto es aproximadamente el área de estudio que nosotros podemos abarcar. La distancia es variable porque no todos los días tenemos las mismas condiciones de visión, las condiciones de visión no son igual de buenas. Entonces, bueno, va variando un poco, hay una distancia ahí variable, pero aproximadamente es esta zona, ¿vale? Bueno, ya como antecedentes, vamos a ir ahora sí de primeras, a lo mejor surgen muchas dudas, pero vamos a ir avanzando y espero que se, que se vayan aclarando, ¿no? Entonces, el porqué del faro, de dedicarle ahora de repente 2 años de seguimiento, y por qué empiezan a aparecer estos datos y todo esto tan interesante, cuando antes casi no se conocía, ¿no? Y bueno, realmente pues eso, la bibliografía que hablamos que hay en Canarias, pues no casa mucho con lo que actualmente estamos viendo desde el faro, porque hasta ahora, pues a nivel de Canarias, los datos referentes a aves migratorias, pues eran colectados mediante ferries, ya sean tránsitos tanto del colectivo local como el turismo ornitológico que recibimos, algunos programas como el Zetavis, que hacía algo de monitoreo de aves. Luego las recuperaciones también eran o han sido una fuente de información importante, ¿no?, de las especies de marinas migratorias que tenemos en el archipiélago. Y en fin, pues todo eso era un poco el compendio de datos en el cual nos basábamos para describir el estatus de todas estas especies en Canarias, ¿no? Ya más concretamente en la zona del Faro, ¿no?, y del noroeste de Tenerife, de la Isla Baja, pues hay una publicación, bueno, relativamente reciente, 2014, de los vertebrados del macizo de Teno, de Benearo y el resto de compañeros que muchos conocerán. Y bueno, pues y luego Juanjo también había hecho alguna serie de recopilaciones en las cuales hay algunos datos ya un poco más frescos de lo que podía haber por el noroeste de la isla, pero tampoco, o sea, bueno, empezaba a haber una pequeña idea, ¿no? Y eso, y en los últimos años, sobre todo, posterior a este 2014 y bueno, previamente, Juanjo había hecho, junto con otros compañeros, pues algo de seguimiento RAM. Lo que pasa es que eso se hace una vez al mes durante todo el año. Si no me equivoco, Juanjo, me puedes corregir, pero creo que era una vez al mes durante los 12 meses, ¿verdad? Sí, Y el RAN, la metodología RAN se aplica el primer sábado de cada mes. Eso lo que nos permitió es ver que en agosto, septiembre, octubre, pues aparecían algunas especies migratorias, ¿no? Y el resto del año, pues son especies residentes las que ves prácticamente. vale, ahora a continuación también veremos por qué ese tipo de visitas dan para algo, pero no respondían del todo, o no dejaban ver del todo lo que estaba pasando allí. Pero bueno, en estos últimos años de forma esporádica y es decir, voluntaria y un poco pues por gusto, ¿no? Pues tanto Benearo, Rubén Cerdeña, Rubén Barone, muchos conocidos nuestros, se acercaban finales de agosto, primeros de septiembre, pero cuando podían, días sueltos, a hacer seguimiento también, y ya empezaban a ver que hay migración, pero bueno, en fin, hay migración de aves marinas que se ve desde el Faro de Buenavista, ¿no? Poco más que eso, pero sí que fue el acicate que nos animó en 2023 a empezar desde primeros de agosto a ir al Faro un poco más sistemáticamente, y a posteriori, pues fruto de eso ha venido la sorpresa, ¿no?, que le seguiremos detallando ahora. Juanjo, ¿alguna cosa que tú...? Bueno, comentar que, claro, la ubicación del faro tiene unas condiciones muy importantes, no solamente lo que comentaba Abraham de la altura, sino que también la tenemos en el extremo oeste de la isla, y probablemente nosotros lo que veamos son las aves que vuelan de norte a sur, se encuentran con la gran pared que supone la isla, ¿no? Prácticamente 100 kilómetros de este a este, y nosotros las vemos pasar realmente de este a oeste, aunque son aves que van migrando del hemisferio norte al hemisferio sur, ¿no? Se chocan contra la isla y prácticamente
salen volando hacia el oeste y ahí es donde las vemos nosotros, ¿no? Que es lo que comentaba Abraham de que probablemente, bueno, desde Casado, si tuviera un poquito más de altura sería maravilloso, pero el sitio no nos permite tener mayor campo visual. El entorno del faro de Buenavista y aquí la imagen pues es una jornada de campo que ahora Abraham les detalla un poco más la metodología, ¿no? Mm. Creo que, que ahora hablaremos un poco más también de lo que comentaba Juanjo, de por qué desde allí podemos ver también, o bueno, aparentemente ahora mismo en Canarias no conocemos un punto mejor que el faro de Buenavista para hacer esto, ¿vale? Es decir, eh, pues hay un cuello de botella que se genera en esa punta de todas las aves que está evacuando la isla, digamos, que es una barrera, como ya dijo Juanjo, de donde se encuentran los bichos y necesitan bordear la isla para continuar hacia el sur. Entonces, en este punto es donde están pasando muy cerca de tierra y por eso nos permite hacer ese seguimiento, ¿no? Y nada, bueno, pues eso, con estos datos y con lo que pudimos hacer en 2023, que ya fue una sorpresa, donde logramos acumular una cantidad de datos relevante que veremos a continuación, pues ya nos establecemos un objetivo que es el que tenemos aquí, ¿no? Conocer el estatus y la fenología migratoria de las aves que pasan por Canarias en estas grandes migraciones tan espectaculares, la verdad, para los que nos gusta esto. Un poquito por concretar ya, pues la metodología que ya hemos ido dando pinceladas, pues intentamos ser un mínimo de 2 observadores siempre. Utilizamos prismáticos y principalmente telescopio, ¿vale? Los prismáticos nos permiten localizar, pues a veces algunos bandos de numenius, de sarapitos, perdón, y también de págalos, algunos charranes a veces cuando van cerca de tierra, pero realmente lo que es indispensable es usar el telescopio y estar mirando continuamente por el telescopio. Si no, los bichos pasan y no nos enteramos. Cubrimos un periodo desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre y realizamos jornadas de 3 horas al atardecer, con finalización a 15 minutos antes del ocaso, por lo cual el periodo, o sea, las horas de inicio y final van variando conforme se van acortando los días. Y nada, contamos todas las aves marinas entre el punto de observación y la máxima distancia que nos permita ese día, exceptuando pues pardela cenicienta y gaviota, que no es imposible, aparte de que son residentes, no son especies objetivo del estudio, pero no nos es posible porque necesitarían metodologías diferentes, ¿vale? Las especies migratorias, como ya dijo Juanjo, pasan todas de este a oeste de una forma muy sistemática, un vuelo muy directo, es decir, ya solo el vuelo, cuando te entran en el telescopio, es sospechoso porque es un misil. En lo que entra las pardelas cenicientas están volando, no tienen un rumbo definido, te cambian para un lado, para otro, las direcciones, se van a descansar. Los bichos que están viendo van pues muy rápido, ¿no? Entonces se nota bien y eso nos permite hacer un conteo muy, muy bueno. Contamos por periodos de 5 minutos, cada 5 minutos paramos y en un estadio rellenamos el número de ejemplares de cada especie. El rumbo lo anotamos porque también puntualmente se nos pasa algún bicho paleste muy raro o aprovechamos también, eso sí, para monitorizar otras especies de aves marinas residentes o ejemplares que no son residentes, no lo sabemos bien, pero que sí nos lo permite porque por el poco número en que se ve, como la par de la chica, el petrel de Bulwer, esas especies las anotamos también, ¿vale? Y luego, bueno, pues siempre se anotan el viento en escala Beaufort, el estado de la visibilidad, que es una escala cualitativa más bien que hemos utilizado. Establecemos una serie de referencias al este de la isla. Si se ve solo hasta el roque de Garachico, pues la visibilidad es muy mala. Si se ve hasta Ico es mala, hasta el puerto es buena. Y si logramos ver hasta Punta del Hidalgo, pues es excelente, ¿no? Que son los mejores días, pero no son los que abundan. Y el estado del mar también mediante la escala Dula, sobre todo el tema del oleaje, porque nos condiciona mucho la detectabilidad de según qué especies, ¿vale? Nada, el estadillo, una jornada cualquiera, todo el mundo, cada uno sentado en su silla y con telescopio, ¿no? Esto es, la verdad que una gozada, los días que nos juntamos un grupo de gente a hacer seguimiento y se van sucediendo las sorpresas. Y nada,
Bueno, Juanjo, antes de meterme en los resultados, si me dejo algo en el tintero, tú vas a completar con algo. Hombre, comentar que también ya el Faro, al compartir esta metodología y subir los datos en las redes sociales, hemos logrado que sea un punto también de encuentro de ornitólogos locales y de gente que nos visita, ¿no? El Caballero y María se animaron una vez y estuvieron un fin de semana con nosotros pajareando. Empieza a ser ya también un motivo para desplazarse a este lugar y disfrutar del fenómeno de la migración de las aves marinas y tener una pequeña estaca de bares, salvando las diferencias, y que empieza a haber un lugar ya en Canarias, un punto de encuentro para las personas que sentimos pasión por la migración, ¿no? Y aquí hasta este momento no lo habíamos logrado. Es un proyecto además que combina, se podría decir que voluntariado ambiental, ciencia ciudadana, conservación, porque evidentemente toda esta información tiene un objetivo que pretendemos que sea en un futuro la base para la conservación de este espacio, que ya lo diremos al final, y que además empieza a motivar la curiosidad no solamente entre los aficionados a las aves, sino entre la población local y a la gente que trabaja con cetáceos, ¿no? Que estamos empezando a colaborar con ellos, porque no solamente, claro, tantas horas mirando al mar, no solamente ve pájaros volar, sino algún soplo y algún salto de algún cetáceo que otro, pues empiezan a sumar cifras en la tabla, ¿no? Gracias, Juanjo. Pues nada, eso, vamos a meternos ya un poquito con los resultados, ¿vale? Esto es el 2023. El 2023, pues también así como un poco como anécdota, me mudo yo a Tenerife, que hasta entonces vivía en Gran Canaria y trabajaba allí. Y como ya sabía, porque soy amigo de Juanjo, de Benearo y de tal, lo que pasaba en enero, pues una de las grandes motivaciones, porque me iba a venir a la Isla Baja, pues era el Faro de Buenavista. Ya yo sabía que por ahí había algo interesante y entonces le fui calentando la oreja, como quien dice. Y la verdad que estuvo muy guay. Nos organizamos un grupito de gente, ya por julio lo íbamos hablando, que intentar cubrir un periodo que estimábamos que podía ser bueno, el pico de la migración en el Faro, desde el 20 de agosto hasta el 10 de septiembre. Esas eran nuestras primeras intenciones. Pero luego lo que pasó es que a primeras de agosto empezamos a ir al Faro. Yo en concreto nunca había hecho una observación así desde costa tan sistemática al mar. Son aves con las que no estaba tan familiarizado y quería uno pues empezar a ir y a conocer esas aves antes de ponerse ya a hacer los coros el 20 de agosto. Y lo que nos pasó es que a primeros de agosto ya eran los mejores días para mí viendo aves marinas en Canarias. Nunca antes había visto una migración así, de pichonetas, de págalos, de charranes, como si fuera aquello, pues no sé, no parecía que estuvieras en Canarias hasta ahora, ¿no? Que no lo conocíamos. Con lo cual, pues eso, nos empezamos a tomar en serio aquello, empezamos a acumular jornadas. En este caso fue de 2 horas, era lo que podíamos, de una forma voluntaria, con una especie ahí de cuadrante y de grupo de WhatsApp en la que nos organizábamos para cubrir todos los días posibles. Y bueno, pues eso, acumulamos 63 jornadas con 127 horas de esfuerzo total. Contamos casi 20.000 aves y tasa, que bueno, es muy variable por mes y tal, pero de unas casi 160 aves por hora, ¿no? En esas 127 horas de esfuerzo total, con lo cual es una pasada, ¿no? Aquí en primeros de agosto faltan días con datos, pero bueno, ya fíjense, el 7, el 8 de agosto empiezan a haber datos, bueno, datos que para ese entonces nos explotaba la cabeza un poco, la verdad. Y ya luego, pues lo que pasaba finales de agosto y primeros de septiembre, pues ya esto era algo bueno, vamos, estábamos alucinando, ¿no? Hubo un día que contamos 5.450 pájaros. Fue un día a pico, sobre todo de par de la capirotada, que nos volvimos locos contando par de las capirotadas. No, ya pasa de ser placentero, ya esto es darle al contador a tope, ¿no? Pero salían unos datos súper interesantes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue el 2023 y ya con estos datos nos tuvimos que sentar a finales de octubre a hablar de pues que esto era algo muy interesante y que valía la pena continuar haciéndolo
el resto de años, ¿no? Y ya pues el año pasado pudimos abordarlo de otra manera, mucho más seria, con financiación y, en fin. Y este fue el resultado así general de 2024, ¿vale? 240 horas en 80 jornadas, 26.000, casi 27.000 aves migratorias censadas y una tasa pues de 111 aves. Un poco menos, pero también es porque el volumen horario que se acumula es mucho mayor y tanto al principio de la temporada como al final, pues son horas que generan volumen y en la cual ya no hay cantidad de aves pasando, ¿no? Pero realmente el volumen sigue siendo similar y los patrones fueron bastante similares a lo que vimos en 2023. Bueno, pues ya nos metemos un poco, intentaré hacer más ameno esta parte, ¿vale? Porque son resultados y números y tal, pero solo por tener una pequeña imagen, pues el número total de aves por meses que logramos contar fue, pues el 20% aproximadamente fue en agosto, el grueso es el mes de septiembre con un 70%, son 18.500 aves del total, y octubre, pues el mes menos numeroso, pero es muy interesante también. Ya veremos lo que pasa en el mes de octubre ahora a continuación, ¿vale? Y bueno, y sus respectivas tasas de frecuencia, que esto, bueno, un índice más de medida que te permite, se usa mucho en otros cabos y te permite pues comparar o tener una idea, ¿no? Más números brutales, aquí luego lo desglosaremos un poco para verlo más en detalle, pero bueno, solo para que se hagan una idea. El total de taxones hemos ido detectando. La pardela capirotada, Ardena gravis, es una de las aves más importantes, es decir, en número, en volumen que contamos. El año pasado la pichoneta fue el ave más numerosa que logramos contar, a pesar de que el 23 fue al revés. La capirotada censamos unas 10.000 y pico aves y de pichoneta fueron algo menos de, no sé, 7.000, 8.000 aves. Pues este año fue mucho más voluminoso y constante el paso de pichonetas, ¿no? Luego los págalos, pues todos pasan en mayor o menor medida, siendo el pomarino el más abundante de todos los págalos que vemos. Los charranes también son otro taxón importante del volumen de aves que contamos. En este caso, como verán, están en charrán común, barra ártico, barra rosado, porque a la distancia que pasan estas aves no es posible identificarlos con certeza. Rara vez nos han pasado tan cerca que logramos identificar a nivel de especie, pero realmente este grupo lo dejamos como externa comic, que lo llamamos. Es una abreviación un poco que se ha estandarizado para juntar a este grupo y lo contamos así, ¿vale? Otras veces también no llegamos a diferenciar entre ese tipo de charrán y el charrán patinegro, con lo cual se queda como externa barra talaseus y también pues contamos un número relevante y luego, bueno, ya en números menores pero interesantes, pues pelagodroma, o sea, esto, paíño pechialbo, algunas diferentes especies de paíño, aunque el lich es el que mejor logramos identificar. También nos pasan algunas limícolas y bueno, y este año la sorpresa fue un pterodroma y un faetón, que son especies que algunas de ellas ya las tenemos como en el radar, las estamos esperando cada año y a ver si este año tenemos ahí una lista también de apuestas para nombrar otras. Juanjo. El McCormick, que fue un sorpresón. Bueno, sí, el McCormick es una de esas especies, el págalo polar. Es un págalo que cría en el sur, en la Antártida, y que inverna en el norte, ¿vale? Y es una especie que hasta ahora, bueno, se sigue considerando rareza, es decir, las observaciones pues se reportan y se publican como tal, pero hay muchos estudios que sugieren que la especie no es una rareza. El problema que tiene el McCormick es que es un págalo muy similar al págalo grande. Necesita una buena observación, ver el estado de la muda para poder diferenciar una especie de la otra. Entonces, eso realmente es lo que está complicando el conocer el estatus y la fenología de esta especie. Pero todos los estudios y la ecología migratoria de este bicho sugieren que no es raro, que lo más lógico es que pase tanto por las costas peninsulares y portuguesas como por Canarias, ¿no? Y bueno, hemos logrado identificar uno con seguridad. Realmente estos 2024, en el 23 también sacamos uno que, o sea, que van dos págalos polares
y es algo que nos viene a confirmar esos otros estudios de tracking y, y demás, ¿no? Entonces es muy interesante comprobar mediante la detección de estas especies en el faro y corroborar pues, esas publicaciones que hay por ahí de artículos mediante tracking. Bueno, pues dentro de todo este batiburrillo de números que hemos visto, nosotros hemos diferenciado entre los taxones más representativos, es decir, el volumen mayoritario de los números de aves que contamos cada año, lo forman estos taxones que tenemos aquí ahora mismo, ¿vale? Y luego hay otros taxones pues menos representativos en volumen, pero que ahora veremos porque también son muy interesantes. Pero bueno, el Pardela capirotada, Ardena gravis y la pichoneta, Puffinus puffinus, pues ya les decíamos que entre las dos suman prácticamente el 80% del total de las aves que pasan, son bastantes. Los págalos en total, el grupo de págalos en sí, pues también suman un número muy interesante, de la misma forma que los charranes, ¿vale? Y los taxones restantes, los taxones restantes clasificamos a todos aquellos que dentro de este número bruto no llegan a representar más de un 1% del total, ¿vale? Que en total son casi 500 aves y a continuación veremos esos taxones restantes, ¿vale? Pero bueno, eso que estas son las especies, bueno, más consistentes, por decirlo de alguna manera, en el que se ven desde el faro. Solo para, no sé, los que menos estén familiarizados con las especies y, bueno, porque siempre está guay ver un poquito de imágenes. Esta es la capirotada, ¿vale? Es una especie que a priori la vemos y parece que sea muy complicado diferenciar de la cenicienta, sobre todo desde costa cuando pasan lejos, pero realmente a poco que le echas unos días y la ves, se diferencia bastante bien, sobre todo por el vuelo, ¿no? Bueno, aprovecho para el inciso también para comentarles que eso, que la identificación de las aves en el faro se basa muchísimo en la forma de vuelo y no tanto en características morfológicas de coloración, de plumaje y demás, son los típicos detalles que nos vienen en las guías, ¿no? A las distancias que nos pasan estos bichos, es muy difícil ver muchos de esos detalles, algunos sí, patrones de coloración generales y poco más, pero el vuelo es lo más diagnóstico para identificar las especies, ¿vale? Entonces, bueno, pues mediante ese vuelo, la verdad que la capirotada se diferencia bastante bien de la cenicienta, con un poquito de experiencia. Petrel de Bulwer, que bueno, lo que decíamos, es una especie residente o según qué fechas, porque tenemos días en los que hemos visto una migración activa, todos bichos al oeste durante las 3 horas de la jornada, que nos sugieren que pueda ser que pillamos los días en los que las poblaciones de más al norte, de salvajes, de certas, madeira, estén ya desplazándose hacia el sur, pero eso solo el tiempo lo dirá cuando continuemos monitorizando esto. La pichoneta, que es otra de las grandes protagonistas y que es una auténtica gozada verlas, la verdad. Normalmente en el periodo que más pasan forman pequeños bandos de 3, 4 bichos, hasta a veces grupos de 10, 12, y es súper bonito verlas en migración, esos pequeños grupos. El charrán ártico, que aunque nos cuesta mucho identificarlo, hay veces que sí logramos identificarlo por lo cerca que pasan, pero son muy pocas veces, pero bueno, sí sabemos que gran parte del volumen de los charranes que contamos lo forma esta especie junto con el charrán común, ¿vale? Y nada, volviendo ya a los datos, pues estos son los taxones restantes, ¿vale? Cosas interesantes aquí a destacar para no volvernos locos entre números. La pardela sombría es una especie que se considera irregular en Canarias, ocasionalmente creo que se ha considerado rareza o algo así. Y sin embargo, pues nosotros con el faro hemos descubierto que hay un paso regular. No es tan abundante o tan numeroso como las especies como la pichoneta o la capirotada, pero es una especie que está pasando durante todo el periodo, casi a diario pasa al menos una, y hay días que pasan 8, 10, 15, 20, 30 bichos, lo cual pues no es poco relevante, ¿no? Digamos. Fumarel, que es una de las especies que por tracking se veía que pasa por Canarias y que
y que nunca habíamos visto antes, y la verdad que detectarlo en migración es bastante interesante. No sé si creo que uno de los días que estaba José en el Faro vimos alguno, me quiere sonar, el año pasado. Pero bueno, que son aves que, aunque sean pocos números, nos vienen a confirmar también pues esa fenología migratoria o esa ecología migratoria que pasa por Canarias de esas especies, con esos estudios que hay publicados. Los, los arapitos trinadores es otra especie que, sin ser una ave marina, monitorizamos. Es muy interesante porque hemos visto que, es decir, todos conocemos los arapitos, todos vemos individuos o pequeños grupos en los bajíos, especialmente en invierno, pero resulta que muchos grandes bandos pasan sin tocar tierra. El año pasado fue un poco flojo, pero el año anterior, el 23, hubo días de más de 500 bichos pasando en bandos de 100, 120 ejemplares y que no tocan tierra, es decir, bordean el mar, la isla, perdón, y siguen rumbo sur y no, si no los vemos así, no nos enteramos de que está pasando esa cantidad de bichos de especie por Canarias, ¿no? Y luego, bueno, pues eso, el paíño pechialbo, hemos logrado identificarlo, los paíños, que los hemos agrupado porque si no sería mucha locura la tabla, pero principalmente el paíño que más identificamos es el paíño de Lich, y cuando lo dejamos sin identificar bastantes veces, probablemente sea en paíño de Lich, porque es el mayor de todo, de este grupo de paíños así negros con obispillo blanco, por decirlo así. Entonces la especie fácil se detecta, son bichos que vuelan muy cerca del agua, entonces se están escondiendo continuamente detrás de olas, y con lo cual tienes un bicho enfocado, se te mete detrás de una ola y cuando vuelve a salir ya no lo tienes en tu campo de visión o estás continuamente peleando para localizarlo. Entonces, es muy difícil identificarlos, y si son pues de Wilson o paíño común, que ya son prácticamente del tamaño de un, bueno, sin prácticamente, son del tamaño de un vencejo o una golondrina, pues cuesta muchísimo, ¿no? Y luego, pues eso, confirmar especies como faetón o los pterodromas, el de los pterodromas, que de momento pues no hemos logrado identificar ninguno a nivel específico, pero es que es muy difícil. Por ejemplo, entre el pterodroma madeira y el feae, pues son dos especies que las diferencias son muy ínfimas y necesitas que el bicho pase más cerca. Mm, Voy a pasar, Juanjo, no sé si me dejo alguna cosita o está siendo mucho tostón, esto, un poco duro. Solo comentar algunos apuntes, ¿no? Porque estamos dando por hecho que todo el mundo está familiarizado con las aves marinas, y comentar que las pichonetas que vemos nosotros son pichonetas que crían principalmente en las Islas Británicas y el Mar del Norte. Son poblaciones migratorias del norte de Europa que migran desde esas regiones que he nombrado hasta las costas de Brasil. Y son, además, como bien comentaba Abraham, las vemos pasar como balas, ¿no? Estos pájaros en 10, 12 días se ponen desde el norte de Escocia en la costa de Brasil, ahí enfrente a Copacabana, ¿no? Comentar también del origen de ciertas especies. Comentabas el tema del paíño, perdón, del págalo polar, que crían en el Atlántico Sur, invernan en las aguas tropicales o incluso en el hemisferio norte, y que junto al págalo polar también tenemos otras dos especies que crían en el Atlántico Sur y que vienen de pasar el invierno en el Atlántico, lo que sería el invierno austral Austral. En el Atlántico Norte. Es decir, hacen una migración inversa a lo que hemos comentado de la pichoneta. Las pichonetas van a invernar y lo que es la pardela sombría y la pardela capirotada van a criar a Tristán de Acuña, de Sección, incluso las Malvinas, ¿no? Entonces, vemos cruzados en lo que sería el periodo finales de verano, otoño, pájaros que van a las zonas de cría y pájaros que van a la zona de invernada, ¿no? Cogiendo una importancia a nivel global. Evidentemente, estas cifras son tan variables de un año a otro, dependiendo de la climatología, de cuándo entran unos vientos concretos, que todavía no sabemos. Realmente lo que nos está pasando con el faro es que cosas que pensábamos que eran de una manera, estamos viendo que no son así, ¿no? Nos están surgiendo un montón de preguntas, un montón de incógnitas que a ver si de aquí a un tiempo
empezamos a despejarlas, ¿no? Y sobre todo, cómo influye la climatología en la presencia de unas especies u otras en Canarias. Sí que lo sabemos para los pasidiformes migratorios y la influencia de los vientos del sureste, que cada vez que entra un sureste a principios de año se llena esto de pájaros africanos, pero para las aves marinas migratorias realmente empieza a, a surgir dudas, ¿no? Por otro lado, también reforzar lo que me comentaba Abraham, que realmente todo esto viene un poco a cambiar lo que conocíamos de aves marinas en Canarias. El estatus de algunas especies como Ardena gravis, ¿no? Pardela sombría, que era una especie prácticamente rareza, que cualquier dato que mandaba era publicable en los noticiarios. Ahora mismo, pasando 200 pájaros y viéndolos prácticamente todos los días, esta especie no debería ser considerada rareza, o al menos deberíamos replantearnos el estatus de algunas aves marinas que frecuentan Canarias. Y luego Abraham también comentaba el tema del petrel de Bulwer y la pardela chica, que nosotros, aunque no son especies aparentemente migratorias, porque para el petrel de Bulwer sí que vemos ahí un flujo que sucede en septiembre que puede corresponder a aves que sí que están migrando, que vienen de colonias mucho más de la Macaronesia norteña, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí que recogemos estos datos porque son especies interesantes y dan cifras que creo que para Baroli eran unas 200 o 300 contactos los que tenemos y para Bulber son prácticamente unos 500, si no me equivoco, 400, 500 contactos que para el estudio de la migración que estamos haciendo nosotros no nos supone, no son datos que estemos manejando, pero sí que los almacenamos, que los recopilamos y volcamos en base de datos y se han compartido con Biota para que otros equipos puedan aprovecharlos, que es un poco el objetivo del Mm. Observatorio de las Migraciones, que sea un espacio donde distintos equipos puedan venir a, a estudiar el fenómeno de la migración u otros fenómenos relacionados con las aves o los cetáceos, ¿no? No me fui Mm. mucho por las ramas, ¿no? No, no, no. De hecho, sí, me viene a comentar muy bien lo que comenta y de como bien decías, algunos de esos datos de especies que nosotros luego no incluimos en el estudio ya han sido cedidos a otras líneas de investigación en las cuales les ha venido a complementar muy bien eh, los estudios que hacen, como el caso de la chica, por algunas, ¿no? Entonces, bastante interesante disponer de esa base de datos siempre y cuando no nos interfiera en la metodología y en el estudio en el que estamos centrados. Y con esas especies lo podemos hacer perfectamente. Entonces, nada, bueno, continúo intercalando con alguna fotito. Está la pardela sombría, que es otra pardela que cada día que pasa nos alegra. No sé qué tienen, hay aves que cuando pasa te encanta verlas, ver el vuelo, no sé. Pero esta es una de las especies que está guapísima y a veces la calidad del día la, la calificamos en función del número de sombrías que hemos visto, ¿no? Pechi Albo, que ha sido un gustazo verlo. Hay días que hemos visto bastante, que lo mismo, no sabemos si son bichos que están yendo hacia el sur desde salvajes o qué, pero ahí están los datos, ¿no? Paíño de Lich, que es el paíño que más logramos identificar cuando lo logramos. Por eso, porque dependemos de unas condiciones de mar y de viento muy concretas para que nos facilite la localización de estos bichos. Págalo rabero, otra especie que conviene hacer un inciso porque, bueno, es verdad que es una especie que sus poblaciones está constatado que van a más, pero no hace tantos años también era considerado un págalo muy irregular, escaso, incluso raro en Canarias, y nosotros hemos visto pues cientos, ¿no? El año pasado además coincidió un paso muy concentrado y muy significativo que era muy interesante porque, es decir, estaban viendo unos números por encima de lo normal en estaca de bares y en otra escala, unos 2 días después, nosotros estábamos viendo ese págalo de ese paso, perdón, de págalos raberos, en agosto aquí, con lo cual era bastante interesante ver eso y ver los números porque pasaban en bandos de 15 bichos, de 20, de 10.
durante varios días, o sea que fue un auténtico lujo. Faetón o el rabijunco etéreo, para que los que no lo conozcan o lo vean menos a menudo. Y nada, bueno, ya por ir centrando un poco más los datos a las especies que nombrábamos antes como más relevantes, ¿vale? La capirotada es una de ellas. Como decíamos, este año contamos unas casi 8.000 aves y prácticamente el 50% de esa cantidad pasa a finales de agosto y el otro 50% pasa en septiembre. Luego ya octubre es muy residual, pero vamos, entre el 20 de agosto y los primeros 10 días de septiembre, para este bicho sí que es el periodo más significativo dentro de esos 3 meses de seguimiento que hacemos, ¿no? La pichoneta, que como ya decíamos es la otra gran protagonista, pues quizá diría que es el ave más consistente porque tanto la capirotada como el resto de especies tienen días picos eso de la variación interdiaria es muy grande, ya lo veremos más adelante, pero hay días que pasan 5.000 pájaros y al día siguiente pasan 20 de la misma especie, con las mismas condiciones aparentemente meteorológicas, que son cosas que no entendemos, pero lo que sí nos vienen a confirmar es que hasta 2023, que nos pusimos en serio y empezamos a ir día tras día, era normal que no se conociera lo que estaba pasando por el faro, porque las variaciones son tan grandes entre un día y otro que si vas 10 días o 5 días durante ese periodo y te cuadran días que son malos, pues tienes una imagen muy diferente de lo que pueden ser esos días. Pues hay días de locura, hay días que miras al mar y hay más pájaros que agua. Entonces es muy diferente de un día para otro esas condiciones y, y sin embargo, la pichoneta creo que es la excepción, que la ves poco a poco en agosto, cómo va subiendo en número. Es decir, pasa de los primeros, bueno, hasta finales de agosto pasan a ser unas pocas decenas, y ya luego en septiembre se meten en unos pocos cientos y luego ya comienzan a ser en 1.000, 1.500, 2.000 bichos durante semanas y luego vuelve a descender paulatinamente hasta que a finales de octubre prácticamente no vemos casi ninguna, vemos alguna despistada y tal. Pero es la especie más consistente. Y bueno, y eso, y por nombre, pues tiene el pico en septiembre, todo el mes de septiembre es buenísimo, y en agosto y octubre, pues más residual, ¿no? Eh, Nada, un poco diferente a lo que hablábamos de la capirotada. La sombría, que como ya decíamos son otros números, pero no la hemos querido descartar, sin embargo, este año, por ejemplo, la mayoría de los bichos, más del 50% nos pasó en octubre, el otro 40% en septiembre y el 10% restante, que son muy pocos bichos, unos 20 ejemplares, nos pasaron en agosto, ¿vale? A finales de agosto empiezan a verse bichos y después septiembre y octubre es cuando más hay. De nuevo lo mismo. Septiembre y octubre tiene bichos, pero los números están muy condicionados a que hay unos días picos que inflan un montón los datos, que no sabemos bien a qué se deben, pero que si ese día falta, te pierdes una proporción enorme del total de los bichos que pasan, ¿no? Los charranes, el grupo eso, como decíamos, los tratamos como un grupo entero porque si no es mucho batiburrillo analizar esos datos, ¿no? Y nada, pues la mayoría pasan entre agosto y septiembre, en este caso, ¿vale? Más del 50% pasa en septiembre, pero agosto es un mes muy relevante de charranes y octubre ya es un mes pues un poco más anecdótico. Pero bueno, fueron casi 900 bichos en agosto, unos 1.300 en septiembre y sin embargo en octubre pues no llegaban a 300. El total de charranes cómic o algún patinegro, que más bien vemos poco. Ahora nombraremos también o al final de la charla porque es bastante curioso y empezamos a quizá, bueno, son dudas y preguntas, pero ni charrán patinegro vemos a menudo, ni hemos visto un alcatraz todavía, cosa que parece llamativo, pero que empezamos a tener nuestras hipótesis de por qué no. No hemos visto álcidos, no hemos visto negrones.
que son especies que aparentemente faltarían, ¿no? Siendo estos datos tan voluminosos. Pero bueno. Lo mismo, los págalos los englobamos todos en grupo para analizarlos de una forma un poquito más sencilla, ¿vale? Pero es muy interesante de los 2000 y pico bichos que contamos, tengo por aquí la chuleta, pero bueno, el 45% fueron en agosto, un 23% en septiembre y en octubre vuelve a haber otro pico que es un 30%. Lo que pasa es que es curioso, estamos viendo el dato en global, pero agosto este año estuvo muy condicionado por los grandes bandos de Págalo Rabero que pasaron, que fueron súper interesantes y suele ser un mes muy bueno para Págalo Parásito también. Y sin embargo, octubre es un mes muy bueno para Págalo Pomarino. Y de hecho hay días que pasan bandos de, no sé si hemos llegado a ver bandos de 30, 40 bichos o más. Entonces esos días pues te inflan un montón los números y eso, pues en el conjunto de págalos tenemos esos dos picos, pero condicionados a que hay unas especies que son más tempraneras y otras más tardías, ¿no? Bueno, aquí tenemos alguna foto, el págalo rabero, que es el págalo más pequeñito y, bueno, uno de los más elegantes en vuelo. El parásito, que es uno de los más abundantes que vemos. Y luego aquí pues tenemos el pomarino y el págalo grande, que es el grupo de las 4 especies que más habitualmente vemos. El McCormickey, pues de momento es anecdótico, es un bicho por año que hemos logrado identificar, ¿no? Pero bueno. Y, y nada, eso, pues sobre todo remarcar el paso de raberos y parásitos en agosto. Y de pomarino, septiembre ya empieza a ser un buen mes de pomarino y octubre con diferencia fue el mejor mes del 24. Y nada, ya para que no se nos haga muy espeso esto, pues ya hemos dado pinceladas de que también procuramos anotar datos de tanto de cetáceos, tortugas, etcétera, por lo mismo, por acumular todo el banco de datos que podamos. Nos gustaría poder ampliar el proyecto, lo que pasa que, bueno, damos para lo que damos, pero la verdad que en cuestión de cetáceos también es un punto muy interesante, ¿no? Y nada, antes de pasar a las conclusiones, te dejo, Juanjo, por si me dejé algo en el tintero y que tampoco quiero dar mucho la chapa con esto, porque son números y se Sí, hace... hombre, y para ir terminando, llevamos ya casi una hora, comentar que nosotros trabajamos en coordinación con Estaca de Valles, que es la gran referencia en migración de aves marinas en Europa y bueno, en España y en Europa. Hemos visto que lo que sucede en Estaca, nosotros nos viene, esos picos vienen a replicarse aquí entre 4 y 5 días después. Si vas a la bibliografía, hay varios trabajos que hablan de velocidad de vuelo, ¿no? Y hablan entre unos 50, 60 kilómetros diarios y hablan de que los pájaros suelen recorrer en torno a unos 500 kilómetros diarios, ¿no? Si coges una línea, marcas una línea entre el faro de Buenavista y la punta de Estaca de Bares, hay en torno a unos 2000 kilómetros. Entonces viene un poco a corroborar eso. 4 o 5 días después, salvo lo que se encuentre en el Golfo, en lo que es la bahía de Cádiz, ¿no? En todo el Golfo de Cádiz, que a veces puede hacer que algunas aves se paren, pues nos puede ser un buen indicador, ¿no? Lo suyo es que el ir contactando con otros equipos que están en la costa de Portugal, incluso en el estrecho, para trabajar en coordinación y ir viendo el cómo, cómo varían los periodos y cómo pueden replicarse unas especies y otras en estos picos, ¿no? Comentar que las cifras que ha nombrado Abraham de capirotadas son excepcionales en todo el Atlántico Norte. No hay ningún punto en el Atlántico Norte conocido hasta ahora donde se puedan contar 5.000 capirotadas en un día, ¿no? Estas cifras no las tienen ni en Estaca, no las han tenido en Peniche, ¿no? En el estrecho prácticamente ni las ven, ¿no? Y luego por destacar el tema que comentaba Abraham, ¿no? De especies como el alcatraz, los negrones, deben ser pájaros mucho más costeros, ¿no? Incluso el charrán, patinegro son especies mucho más costeras. Un seguimiento que hicimos en la costa africana durante 25 semanas en el 2014, todos estos pájaros eran muy comunes. Sin embargo, nosotros debemos estar viendo aquí la migración de especies algo más pelágicas que probablemente usan
pasan por el oeste de Canarias y por condiciones concretas se acercan, ¿no? Entonces, aquí se abren muchas incógnitas, ¿no? Incluso hasta desde el punto de vista de los cetáceos. Mónica, hemos ya sacado especies, hemos visto saltando cachalote y pigmeo, hemos visto sifios, delfines, ya hemos sacado varias especies, ¿no? Son habituales, por el delfín moteado, listado, comunes. Los calderones grises se ven prácticamente a diario, soplos de roncual tropical, o algunos de ellos, pues roncual SP, pues hemos llegado sin haber la columna de agua y no tenemos la experiencia suficiente. Se han visto yubartas saltando, fuera del periodo de estudio se han visto orcas, es decir, el lugar mmm, empieza a tener un interés mucho más allá del que pensábamos. Este año al equipo se incorpora Eli, que está haciendo la tesis sobre el calderón gris, y esperamos también ampliar un poco esa información que obtenemos desde cetáceo, porque probablemente las aguas del norte de Tenerife sean más ricas de lo que pensamos y pueden aportar mucha más información y merezcan incluso ser conservada mucho más allá de lo que sabíamos hasta ahora, ¿no? Listo. Vale. Gracias, Juanjo. Nada, y otro inciso antes de pasar a las conclusiones, solo por recordarlo, lo que estamos hablando. Los números que nosotros mostramos están referidos a las horas de conteo, es decir, aquí no hay estimas. Entonces, las 5.000 capirotadas que podamos hablar que hay en un día son contadas en las horas del periodo de campo. O sea, esos bichos están pasando todo el día y por la noche también. O sea, nosotros nos vamos del faro porque ya no tenemos visibilidad para continuar y esos bichos siguen pasando. Lo que pasa es que las variaciones tanto interdiarias como horarias a veces también las notamos. Llegamos un día a las 6 de la tarde y hay un paso muy flojito que nos sentamos en la silla, hoy está tranquilito, y una hora después se anima aquello y empiezan a pasar un montón de bichos, ¿no? Y lo ves porque como cuentas cada 5 minutos, pues ves el orden de magnitud de las pichonetas y empezaste contando 5 cada 5 minutos y acabaste contando 30, 40, 50 bichos cada 5 minutos, ¿no? Entonces, por eso no hacemos estimas. Con comparar estos datos un año tras otro ya debería ser una imagen interesante y que aporte mucho conocimiento. Y nada, intento no enrollarme mucho más, ¿vale? Las conclusiones, pues eso, lo que ya se ha visto, ¿no? Es un corredor migratorio muy importante, lo que se ha venido a encontrar aquí. Súper interesante y además creo que aporta un montón de calidad a lo que es la ornitología canaria, que ya de por sí es una gozada, pero le aporta otro punto, que es el tener un corredor migratorio visible, que es algo que al menos yo hasta ahora nunca había visto. De migración visible, desde un sitio donde te puedas sentar a ver la migración como fenómeno, ¿no? Activo. Bueno, pues eso, que la capirotada y la pichoneta son las dos especies más relevantes, quizá, o más consistentes en el paso migratorio que vemos desde el faro, ¿vale? Luego la contribución a especies como la pardela sombría, que aunque en otros números pues demuestra que tiene un paso regular en Canarias, seguramente continuemos viéndolo los próximos años. Eh, en fin, luego, bueno, en general, un sitio bastante interesante para el estudio de la migración a esta altura del Atlántico, de todas las especies que ya hemos visto, así como especies como petrel de Bulwer y pardela chica, que ya les decíamos que hemos cogido esos datos y los hemos podido compartir con otros grupos de investigación. Eh, Siempre, bueno, aquí hay una conclusión bastante interesante, que es que, bueno, pues que entre 2023 y 2024 empezamos a ver patrones que se repiten, pero claro, son solo 2 años, ¿no? Hay muchas incógnitas y luego la detectabilidad de estas aves está muy condicionada por condiciones meteorológicas, es decir, igual un año los bichos pasan más por Tenerife y este año, porque hay vientos más del este, pues pasan al oeste de La Palma y cuentas menos bichos. Entonces, solo el continuar haciendo este estudio durante un periodo de tiempo muy prolongado, durante muchos años, es lo que empezará a calibrar esos datos bien y a empezar a darnos una imagen realmente más fiable de esa fenología migratoria de estas especies por Canarias, ¿no? Ahora mismo es todo muy prematuro. Perdón, que me la pasé sin querer. Que bueno, que enlazaba con el punto 6, ¿vale?
y con el 7. Y bueno, y por último, quizás uno de los más interesantes que más nos motiva, pues que los datos y lo que hemos observado cumple varios de los criterios que se establecen por normativa para poder declarar una cepa marina, con lo cual es uno de los objetivos a lo que aspiramos, ya que al este del faro, desde Garachico hacia los Roques de Santo Domingo, tenemos una cepa marina y desde la punta de Teno hacia Rasca y La Gomera tenemos otra cepa marina, con lo cual este corredor está en tierra de nadie, bueno, en aguas de nadie, entre dos cepas y realmente pues tiene estos datos como mínimo, ¿no? Que hemos venido a monitorizar estos años. Por lo tanto, pues hombre, es un objetivo bastante interesante y que motiva mucho. Y nada, algunas fotos un poco ya más anecdóticas de algunas de las jornadas, que es otra de las cosas súper interesantes. Una de las cosas más importantes de esta charla es que me gustaría animar a todo el mundo a que se venga al Faro. Todas las tardes vamos a estar allí, desde el 1 de agosto al 31 de octubre. Raro será algún día que podamos faltar o que llueva o algo así, pero de resto estamos allí y bueno, y sobre todo finales de agosto y mes de septiembre es muy bueno si alguien quiere venir a disfrutar simplemente, pues que sepa que estamos por allí y que les invitamos y que recomendamos que vengan, la verdad, y que es muy divertido compartir las jornadas por las tardes en el Faro. Y nada, bueno, una foto buenísima. Nuestros dos primeros visitantes de Gran Canaria, que vinieron el año pasado expresamente a ver lo que estaba pasando en el Faro, que fueron María y José Manuel. Se fueron, creo que bastante contentos y nosotros pues nos alegró porque eso, lo que queremos es que sea un sitio de referencia tanto para disfrutar de esta migración como para juntarnos la gente que nos gusta, ¿vale? Este, esto es lo guapo y estos son los días habituales, 2 o 3 locos siempre allí todas las tardes, pero bueno, ahí estamos bastante contentos de ir sacando los datos que les hemos mostrado. Y también algunas otras curiosidades, como pues bueno, que estos datos han sido ya presentados por ejemplo, en las jornadas del Grupo de Aves Marinas de SEO en enero del 24. Fue bastante interesante, la verdad, en toda la comunidad. Les impactó bastante los datos que les presentamos. Este es el proyecto en sí, el Observatorio de las Migraciones, ¿vale? Tenemos un perfil de Instagram, nos pueden seguir, nos pueden escribir por ahí también si les apetece venir algún día o lo que sea. Y nada, y los colaboradores que han hecho posible el proyecto, ¿vale? Así que nada, creo que ya listo. Hasta aquí hemos llegado que se nos ha alargado un poco más de la cuenta, pero es que uno se entusiasma.